A ver, doctor, se apruebe en el Congreso de la República esta... ¿Te parece una reforma de las AFPs o, digamos, son algunos cambios cosméticos? Y si es que estos cambios, si no son reformas, son cambios cosméticos, ¿van a mejorar en algo el sistema privado de pensiones? Sí. Gracias primero, Cristian, por el espacio. Gracias a ti. Mira, creo que lo más importante que tenía que reformarse todavía está pendiente. Sin embargo, mirando lo que tenemos ahora, creo que casi cualquier cosa es mejor. Entonces, tiene sus lados buenos la reforma, pero tiene su gran pendiente, que es justamente el tema de cómo hacemos que los informales, que hoy día son el 70% de la población económicamente activa, pueda interesarse por aportar e interesarse por su pensión. Estos cambios no tocan esa parte. Hay un punto que lo toca. ¿Ya? Bueno, algunas bancadas lo vendieron como la panacea, que es la famosa pensión por consumo, Cristian. Que es, oye, del 1% que yo consuma con boleta electrónica, ¿no? Va a ir, ese 1% va a ir para acumular mi pensión para cuando yo me jubile. Y eso se supone que invitaría o fomentaría que todos los que no están en las AFPs, todos los informales, de alguna manera empiecen a pedir boletas, recibos, para, digamos, poderse hacer acreedor a este 1% que iría acumulándose en su cuenta. Pero hay que dimensionar a ver cuánto nos va a dar. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que, según el INEI, el sueldo promedio de un peruano es un poquito más de 1.700 soles. ¿Ya? Ponte que gane 2.000 soles. ¿Ya? Y que la mitad, o sea, 1.000 soles, los consuma con boleta electrónica. Que es bastante, o sea, hay muchos consumos que no hacemos con boleta. Vamos al mercado, vamos a la bodega, tomamos un taxi, tomamos un micro y no consumimos con boleta. Pero por ahí que la farmacia, la luz, el agua, el colegio, por ahí va, 1.000 soles. Si yo consumo 1.000 soles, estaría aportando 10 soles mensuales para mi pensión. 120 al año. Claro, pero digamos, 10 soles, sí, correcto, 10 soles mensuales. ¿Quiere usar la pizarra? Por favor, estamos en clases, estamos en clases. El consumo sería 1.000 soles, ¿correcto? Ya, el 1% de esto es 10 soles mensuales, 10 soles por mes. ¿Sí? Esto de aquí, a una rentabilidad de 10% anual, 10% anual es la rentabilidad promedio que han ganado las FP en sus 30 años de historia, que no es mala. O sea, ahora, que tengamos los próximos 30 años 10%, no es bien halagador, digamos, es bien optimista, pero supongamos que ya tenemos 10%. Sus 11 solcitos. Y tenemos esto durante 30 años, o sea, aportamos 10 soles mensuales a esta tasa de rentabilidad durante 30 años, la pensión que voy a generar, Cristian, es 103 soles por mes. ¿Por mes? Por mes. O sea, a ver, consumiendo 1.000 soles mensuales con boleta electrónica. Ah, ya, ok. O sea, yo voy a recibir una pensión de 103 mensualmente. Desde que tenga 65 hasta que me muera. Eso se llama una renta vitalicia. Entonces, eso es lo que se le está dando al informal. Oye, motívate a consumir con boleta electrónica para que recibas 100 soles mensuales por mes de pensión. A ver, la idea no me parece, o como concepto no me parece mala idea, pero esto debe sumar a tu pensión. No debe ser tu pensión. Ok, pero pregunto yo, no sé si es el espíritu del legislador, que haciéndose la idea de que una persona sin aportar nada, porque aquí no estás aportando nada, simplemente estás consumiendo lo que ya consumes, entonces vas a empezar a pedir boleta y vas a empezar a existir para el Perú formal. Correcto. Te van a dar 103, claro. Una vez que aumente el número que está justamente formalizándose, quizá pueda ser momento de que los atraigas con otro tipo de plan que obviamente le sumen a esos 103 que van a generar, vamos a decirlo entre comillas, de manera gratuita, porque no va a significar un aporte de ellos. Es correcto. O sea, eso podría ser. Puede, no, como te digo, como idea es bueno para complementar pensiones. ¿No? O sea, el gran problema, y mira, yo creo que el gran problema aquí que no se está tocando, y que es el tema de fondo, y donde la reforma no menciona nada, es la informalidad. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué las pensiones son bajas en el Perú? Hay que entender el problema de fondo. Más allá de que no nos guste y que suene impopular, el gran problema no son las AFPs. Tampoco son la solución, pero no es el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es los pocos aportes que hacemos nosotros al sistema de pensiones. Vamos a poner, un trabajador que tiene 25 años y empieza el mundo laboral, una persona de 25 empieza a chambear y se jubila a los 65. Aporta 40 años. ¿De acuerdo? Sí. Ya. O digamos, trabaja 40 años. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién aporta 40 años en el Perú? Muy poca gente. ¿Por qué? Porque un año estamos en planilla y aportamos a la AFP. O al sistema de pensiones que tú quieras, ¿ya? A la aseguradora, ahora van a abrir un poco la cancha. Al segundo año emito recibos por honorarios, no aporto nada. Al tercer año soy emprendedor, tampoco aporto nada. Al cuarto año soy vendedor informal,
tampoco aporto nada. Al quinto año, otra vez en planilla y aporto a mi sistema de pensiones. Y así me la paso 40 años. Entonces, imagínate que yo gane 1.000 soles, ¿sí?, mensuales, y durante de los 40 años aporto 10 años. 1.000 soles mensuales son, o sea, mi aporte es 10%, son 100 soles al mes, son 12.000 al año, correcto, perdón, son 1.200 al año, en 10 años son 12.000. Mis aportes son 12.000. A eso súmale la rentabilidad que saque la AFP. Ponte que cuadruplique ese monto. Okay. O sea, de haber aportado 12.000 soles en bruto, con rentabilidad puede tener 48.000. Eso es una pensión de 240 soles mensuales. O sea, obviamente me voy a quejar y voy a decir, oye, yo ganaba 1.000 soles al mes y mi pensión es 240. Claro, ojo, a una rentabilidad de 10% anual, que no es mala. No es mala. Entonces, el tema es cómo hacemos para que aporten más, con más frecuencia, para motivar a la gente, formal e informal, a que ponga más para su Pero tú me sistema estás de hablando que el pensiones. porcentaje de aporte debería ser mayor o buscar asegurar que el aporte sea constante durante, digamos, no la vida laboral de los peruanos. A ver, en el corto plazo, muchos dicen, oye, para que todos aporten 40 años, tiene que haber muchas reformas ya de temas laborales y eso no va a ser inmediato. Entonces, la solución inmediata es, oye, aumente el aporte. No, que no sea 10%. Sí, pero eso no le gusta a la gente. Por supuesto. No, pero, digamos, puede ser una medida de corto plazo y dice, no, para no ser impopular, que la empresa que lo contrata sea la que ponga de su plata. Ya, pero tampoco es sostenible, ¿no? Eso desalienta la formalización. Entonces, como empresario de una MIPE, no te voy a contratar como formal porque me sale muy caro. Entonces, acá, y eso ni siquiera se toca. O sea, lo que estamos haciendo acá es haciendo, como tú decías al inicio, algunas mejoras muy puntuales que creo que son positivas en la mayoría. Hay otras que... Pero no te solucionan el problema de fondo. Pero el problema es este. O sea, ¿cuánta gente aporta 40 años en el Perú? Muy poca. Y con gran... Así tengas 10% de rentabilidad, que es un montón, con todas las soluciones que están, o los malabares que se pretenden hacer en la reforma, no nos alcanza. Ahora, digamos, más allá de... digamos, el fin que se busca con esta pensión por consumo, qué tan realista y qué tan factible va a ser que, digamos, la aplicación funcione, es decir, que la gente pueda efectivamente pedir más boletas, que ese 10% vaya efectivamente a un fondo, es decir, tengo entendido que esto no funciona. O sea, esto es una novedad, viejo. O sea, ningún país lo ha aplicado. Se habló en México se habló de que se iba a aplicar, pero no se terminó de aplicar. Te lo pongo de esta manera. Hay un tema de cómo... Correcto, de cómo va a ser la forma, porque de dónde viene va a venir probablemente el IGB. O sea, ¿de dónde viene ese 1%? Del 18% que se paga de IGB. Okay. ¿No? Entonces, ¿y eso a quién le va a restar? Al Tesoro Público. Finalmente le va a restar al presupuesto. Los principales críticos dicen que el costo fiscal que esto va a tener va a ser enorme. ¿No? Y la plata que va a quedar, y ahora que estamos con déficit fiscal encima, o sea, no nos alcanza para cubrir los gastos del Estado del año, le metemos este gasto adicional y podemos volar. Entonces, ya viene otro tema. Si fuese gratis, bueno, en fin. Pero esto va en contra, pues, del dinero que se puede destinar a otros fines. Entonces, ahí viene el gran problema. Y ahora, esto que se supone que buscaría, digamos, incluir a ese 70% informal, también tú no puedes discriminar, también se va a aplicar a los formales que hoy por hoy ya aportan. Entonces, ahí va a ser un hueco incluso mayor y finalmente vas a beneficiar a los que en verdad no estás buscando beneficiar. Eso es una de las cosas que se critica, porque lo que se pone como máximo consumo al año son 8 UITs, 42.200 soles. Y los que llegan son los que más ganan. Casi 3.500 soles mensuales. Sí. ¿Quién consume 3.500 soles mensuales con boleta electrónica? Aquel que gana pues 7.000, aquel que gana 6.000. O sea, si querían hacer esto para informar, acótalo, ponle una valla más chica, ¿no? O sea, 2.000 soles, ¿no? O sea, pero ponerle 3.500 soles mensuales... Ahora, viniendo de donde viene Jorge, digamos, ¿deberíamos pensar mal? Es decir, ¿por qué no se ha puesto esa...? Es que viene el Congreso de la República, pues. Mira, lo que pasa es que lamentablemente el Congreso no tiene una muy buena fama de pensar en el presupuesto público, ¿no? Ese es un tema importante. Ahora, y otra cosa que también va a generar un costo importante es otro de las reformas que habla, que es esta pensión mínima, ¿no? Lo cual también me parece hasta cierto punto saludable, ¿no? Te dice, oye, como en la ONP, si tú aportas... Entonces, salimos de ese punto de la pensión por consumo. Eso, profe. La pensión por consumo. ¿No tiene ahí su seguro? No, tranquila, aquí está. Ayrton, bueno, dale. Mira, a ver, ¿qué Tenemos dice? otro punto entonces, ahora es la pensión mínima. La pensión, sí, correcto. Si tú haces 240 aportes mensuales, 240, que es lo que funciona hoy día en la ONP, tú vas a tener una pensión de 600 soles mensuales. Mínima.
Pero siempre y cuando hagas 240 Sí, aportes. sí, sí. Eso entre 12, ¿cuántos años es? 20 años. 20 años. O sea, estamos hablando que la mitad de los 40 años que hablábamos al inicio, aportes. Podría ser un buen motivador, ¿no? Decir, oye, mira, yo aporto 10 años, yo he aportado 12 o 13 de los 40, aporto unos 6, 7 añitos más y me garantizo los 600 soles. En vez de los 240 que calculábamos hace un rato que podía yo ganar, se aportaba pues 10 años de 40. Sí. Entonces, por ahí que... Ahora, claro, ¿quién tapa ese hueco? El Estado. Nuevamente, ¿no? Porque lo más probable es que, Otra vez, el desgraciadamente, Tesoro no vayan No va todos a alcanzar. completar. Si aporto 20, de repente mi pensión va a ser 500 soles y los 100 de diferencia lo va a poner el Estado. Pregunta, ¿en las AFPs es normalmente mayor a estos 600 o esta pensión mínima también va a aplicar a las AFPs? Es decir, uno diría que en el sistema de las AFPs uno podría ganar más, pero también hay casos de AFPs que pagan menos de La 600 pensión por mes. promedio en una AFP hoy día es poco más de 1.100 y pico soles, casi 1.200 soles. Ok. Pero claro. Pero esa es la versión promedio. Está juntando también a los que más ganan y los que más aportan. Exacto, por eso te digo, los promedios a veces engañan. Pero puede haber una buena cantidad que está por debajo de 600 claro. en las AFPs. Lo hemos escuchado en noticias muchas veces. Oye, yo aporté a la AFP para una pensión miserable de 40 soles, de 80 soles. Y el ejemplo que mi amigo Fernando Llanos le sacó al entrevistado de las AFPs Joaquín, también sí. demostraba también que estaba por debajo. Ya, ese tipo de situaciones se compensarían con esto. El Estado pondría el complemento que falta para generar una pensión de 600 soles. O sea, que es un poco replicar la ONP. En la ONP tú haces 240 aportes, Cristian, y recibes una pensión que la calcula el Estado entre unos 500 y 900 soles mensuales, más o menos, ¿no? Entonces, es replicar el modelo un poco. Déjame hacerte una pregunta entonces, pero digamos, el problema de la ONP es más allá de que, al igual que las AFPs, por ahí no hay una regularidad en la aportación de las personas. También tiene que ver con las inversiones que hace la ONP, es decir, las AFPs obtienen mejor rentabilidad de tu dinero que la ONP. Sí, totalmente. ¿Por qué? Primero porque no hay alguien que cuide su fondo, porque no es tu fondo. O sea, si yo aporto a la ONP, yo ya sé que voy a tener con estos mínimos aportes mi pensión de 500 soles por lo menos, y no me preocupo mucho de qué está pasando con el dinero, dónde se invierte bien o no se O sea, al invierte ser mal. nuevamente una institución del Estado, no hay ese cuidado por ser más rentables, más organizados, más eficientes, no lo hay. No hay ese control porque no hay una cuenta individual, no es una cuenta colectiva. Y además, hoy día, Cristian, no alcanza. O sea, hoy día lo que aportan los pensionistas de la ONP, o los trabajadores de la ONP, para las pensiones de la ONP no alcanza. Hoy el Estado tiene que poner más de 1.000 millones de soles al año, más de 1.000 millones de soles al año para poder tapar ese hueco y pagar las pensiones de los 480.000 afiliados a la ONP. Ok. Pensión mínima y pensión por consumo. Hay, entiendo, otros puntos importantes, ¿no? La ONP, la afiliación automática. Ya, eso me parece un error. Si quieres, ponla, José, también mientras vamos conversando con el profesor, ese cuadro que había, ponlo a full, efectivamente. Eso me parece un error. Mira, ¿por qué? Hoy día cuando tú cumples, digamos, empiezas a trabajar, ponte a los 22, 23 años, tú debes elegir entre una AFP, que es una ganadora, hay un concurso que se hace cada 2 años para ver cuál es la AFP que afilia a los nuevos trabajadores, siempre va a ser una, y la ONP. Tiene 2 opciones, la AFPX y la ONP. Pero si no eliges cualquiera de las dos, por defecto vas a una AFP, a la que ganó el concurso. Así funciona hoy. Se está haciendo 2 cambios que me parecen negativos. Primero, que la elección sea a los 18 años, no al momento de trabajar. Claro, a veces yo digo, a los 18 años no estás pensando ni siquiera en trabajar, probablemente en estudiar o terminar tu universidad. O sea, no sabes ni qué significa AFP o ONP. Tomar una decisión a los 18 años no me parece la más adecuada. Y segundo, si tú no decides entre AFP o ONP, te vas a la ONP. O sea, por default es ONP, la que sabemos que es la menos eficiente. Y un sistema que hoy día no es autosuficiente, que tiene que implicar del Estado 1.100 millones de soles para cubrir las pensiones. O sea, no me parece... No. Pero ¿cómo se cuela? Ahora, es una cuestión que ese mosaico, ¿no? de mediocridad en el Congreso es como, ¿no? Unas de cal respecto de un sistema privado, es decir, ¿no? Liberalismo, capitalismo, y otras de arena, ¿no? Respecto de tirarle, bueno, también vamos a darle algo al Estado vía la ONP. Yo tengo una percepción. Fujimorismo y Perú Libre poniéndose de acuerdo. Yo creo que lo que han intentado ahí es quitar esos rumores de que están a favor de la AFP. Mira cómo no estamos a favor, estamos diciendo que se hagan la ONP. Pero populismo, pues, puro y duro. Totalmente, totalmente. Ok, entonces la ONP, ya, menores de 40 años, eliminación del retiro de 95.5%. Ya, mira, esto que te voy a comentar va a sonar un poco impopular, pero tengo que decirlo. Pero para eso estamos, pues, maestro, ni que fuese congresista. Así es. Mira, a mí me parece... ¿Qué pasa? Desde el año 2016, Cristian, tú cuando llegas a la edad de jubilación, tienes 3 alternativas.
una renta vitalicia, una pensión de por vida, desde que te jubilas hasta que te mueras. Una renta programada, que es un monto fijo que acuerdas con la AFP y se puede acabar, o sea, no es vitalicia, puede terminar. Y desde el año 2016 tenías una tercera opción, que es el retiro del 95.5% de tu fondo. O sea, si yo tenía 100.000 soles en mi fondo, puedo retirar 95.500 y llevármelo al bolsillo y hacer con él lo que a mí me parezca. Ok. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que, claro, le das 100.000 soles, por poner ese ejemplo, a una persona que tiene 65 años y que probablemente, o 70, y que probablemente diga, bueno, hasta sabrá cuánto tiempo más viviré, la vida es una sola, así que me voy de viaje, ayudo a mi hijito que está reventado con las tarjetas, le pago la universidad a mi nieto que quiso estudiar en la Pacífico, etcétera, etcétera. Y está demostrado, el dinero, o sea, hay gente que sí lo invierte bien, pero hay otra gente que simplemente se lo gasta y en 5 años va a estar dependiendo de quién. ¿Va a volver a tener que trabajar para poder sobrevivir o va a vivir del apoyo del Estado o del apoyo de su familia? A ver, explícame eso, porque yo siempre escucho ese tema no respecto de la defensa de las AFP. Es decir, bueno, si es que permitimos no la libre disponibilidad y el retiro de la plata, al final van a tener que venir y el Estado nos vamos a hacer cargo. ¿Cómo así, viejo? O sea, ¿de qué se hace cargo el Estado hoy por hoy? O sea, ¿qué significa eso? Esa es una frase vacía. Sí. Esa frase no, o sea, como si el Estado se encargara de algo ahora. Si hoy por hoy la gente va a la clínica y no recibe nada, no hay medicamentos en los hospitales públicos. Entonces, ¿de qué me hablan cuando me argumentan eso? Eso tampoco es real. Lo pues, único Jorge. que existe es de la famosa pensión 65, que son 250 soles cada 2 meses. O sea, que sigue siendo una miseria finalmente. Entonces, ese es el tema. Yo creo que ese retirar el 95.5 en el fondo es bueno. Porque el sistema de pensiones, más allá de que hoy sean las FP y mañana sean más jugadores, sirve para dar pensiones, no para darte la plata en la mano y que tú decidas. Porque lamentablemente pues hay mucha gente que también se mete a un negocio a los 70 años donde nunca ha invertido en su vida o nunca ha hecho un negocio y le va mal y se acabó su pensión. Bueno, y se acabó su pensión y se fregó, porque también seamos honestos, no es que, bueno, como te la di, te la tiraste, bueno, ahora yo te voy a tener Totalmente. que... Tampoco es cierto Totalmente. eso, que ahora te voy a tener que... Se fregó. Ya, pero entonces, ¿tú dices que no le deberían permitir ese retiro? ¿O sí? Lo que dice, no debería haber el 95.5, debería ser un sistema de pensiones para recibir pensiones, no la plata en la mano. Ok. Ahora, y lo que está diciendo esta reforma es que los que tengan menos de 40 años no van a poder acceder a esta modalidad de pensión que es el 95.5. Entonces tú dices que no debería ser ni para menores ni para mayores, sino que ninguno debería poder retirar su dinero porque esto es un tema de pensiones. Exactamente. Que hay que mejorar el sistema de pensiones, por supuesto. Y ahí creo que es la última ¿Hay alguna parte del mundo que sí permita a diversas edades el retiro del 95, el 100, etcétera? O sea, sí, el sistema de pensiones, recuerda, hoy día funciona en más de 180 países del mundo y hay diversas modalidades. El tema es que, claro... ¿Te parece que es un tema de educación financiera del ciudadano peruano? Hay mucha educación financiera faltante, ¿no? O sea, digo, ya como profesor en Pacífico Business School, dicto de maestrías y la gente no maneja mucho. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando tengo yo a un banquero que trabaja en un banco de inversión pagando, discúlpeme el término, un huevo de plata en AFPs y él dice, oye, yo voy a dejar que las AFPs, donde yo soy mucho más eficiente para invertir mi plata y se tiene que quedar el fondo para darle de a poquitos cuando cumpla 60? Es que, Jorge, tú te ríes, pero es cierto. Mira, y yo he conversado con varios de ellos y me dicen, ¿por qué yo le tengo que dar la plata a estos sinvergüenzas? Mira, ese es el argumento que he escuchado de varios amigos míos. Pero es que si tú me dices que el argumento es la falta de educación financiera, yo te aprieto y te digo, bueno, ¿y qué tal si es que yo puedo demostrar que hay gente que aporta FP que está 10 veces más preparado que los que manejan las AFPs? Totalmente. Hay gente que, o sea, yo te acabo de contar que es 10% su rentabilidad anual en 30 años y tengo patas de la universidad, egresados de la Pacífico, me dicen, oye, yo puedo ganar más de 10%. Y le digo, ok, tú, pero ¿qué porcentaje eres tú de la gente que se va a jubilar para decir, oye, como este pata va a ganar más de 10%, entonces abramos la cancha para todos? O sea, hay que mirar también el bien común. Y yo creo que esa es la inmensa minoría que puede ganar más de 10% de rentabilidad. Muchísima gente no sabe qué hacer con la plata. Pero ¿cómo? Pero tú ves el bien común, ya yo entiendo el bien común. Pero si hablamos que la naturaleza de las AFPs es la cuenta individual, ¿por qué para ciertas cosas ya no me individualizas? Mira. Y me metes en una masa. Puede ser un tema, un argumento válido. Ahora, el tema es que yo creo que más allá de que se le dé la plata en la mano, que no me parece lo más adecuado, sí lo que hay que hacer es abrir la cancha. Y ahí, y a eso llegamos al punto 5, que con ese quiero terminar. Mayor competencia. Y hay justamente Ricardo Maldonado, gerente de finanzas de Protecta Security, hoy escribe en Perú 21, aseguradoras y su rol frente a la reforma de pensiones. La apertura del mercado previsional a más actores puede ser un espacio interesante para las aseguradoras. Es decir, habla a priori que las aseguradoras van a poder entrar también a competir. Sí. Y habla obviamente de gestión de
fondos previsionales, ¿no? Y finalmente otros puntos positivos. Pero claro, podrían ser también otros jugadores. ¿Qué tanto puede mejorar el sistema privado abrir la cancha a más competidores? Mira, si tú lo Jorge? pones en perspectiva, estamos hablando de aseguradoras, que son las que creo que están más afines a manejar pensiones. Creo que serían las que naturalmente deberían llegar a competir a las AFP. Pero no, imagino que no aseguradoras del mismo grupo que ya tiene AFP, ¿no? Podrían o podrían que no, pero al final estamos hablando de 20 aseguradoras, réstale las que están de alguna manera asociadas a 4 FP, estamos quedando con 16. No, o sea, de pasar de 4 competidores a pasar a 20, estamos multiplicándolo por 5. Vale. Me parece válido. Ahora, también pueden ser bancos, que son 17, pueden ser financieras, que son 10, pueden ser cajas municipales, que son 11, pueden ser cajas rurales, que son 5, pueden ser cooperativas, que son más de 250. Digamos, como esa idea. parte, ¿cómo se va a reglamentar? Y al final, ¿quién va a definir? Eso es importante, porque, a ver, una aseguradora... los detalles, mi estimado. ¿Y quién hace los detalles? ¿El MEF? No, se lo va a pasar seguramente a la SBS. Es muy probable que se lo encarguen a la SBS, que es un organismo técnico bastante competente. Ahora, el tema es que, claro, en un banco, por ejemplo, un banco lo que hace es agarra tu plata y la presta. ¿Ya? Y si al que le prestaron no le paga, o sea, ¿cómo yo te garantizo como banco que te voy a dar tu rentabilidad? O sea, es un negocio totalmente distinto al del sistema de pensiones, donde meten tu plata en una inversión, la FP puedes incluso quebrar y tu pensión está de alguna manera en un fideicomiso garantizado. Yo te creería si es que no estuviésemos hablando del Perú, pero sabemos que las AFPs tienen el interés, tienen un banco detrás, tienen una aseguradora detrás, tienen un grupo empresarial detrás y se prestan entre amigos. Yo he visto que acá hay mucho de plutocracia en nuestro país. Mira, las AFP se prestan entre amigos y cuando sale la empresa constructora corrupta me vienen con el cuento de que ya han compartimentado el problema. Tú te ríes. Hay límites para ese tipo de inversiones, pero es cierto. Se ha encapsulado, me acuerdo de mi amigo, se ha encapsulado. Pero mira, imagínate, si tú solamente abres la cancha a 20 aseguradoras más, solo con las aseguradoras ya estás haciendo un mercado mucho más competitivo. Mejores tarifas, menos comisiones, más diversidad de opciones y mejores rentabilidades en el fondo para el afiliado. Así que esa es una idea que me parece buena. No es una reforma que solucione el problema de raíz, pero digamos se avanza en la línea correcta. Pero creo que es un buen avance.